Buenos días para todos y bienvenidos una vez más a una nueva lección del Hebreo Bíblico presentado por Ministerio Gesed. El curso que nosotros estamos siguiendo tiene una finalidad y es la traducción del texto bíblico. Recordemos que nosotros estamos trabajando es el hebreo bíblico, no hebreo moderno, porque el hebreo moderno tiene unas similitudes, pero también tiene unas diferencias con este hebreo bíblico. La idea es que nosotros nos podamos sentar frente al texto hebreo y poderlo traducir con la ayuda de algunas herramientas. Por eso hoy voy a dar algunas pautas para los estudiantes que han llegado hasta esta lección. Les voy a dar unas pautas de cómo debemos traducir algunas frases. Vamos a iniciar con frases que no pertenecen al texto bíblico. Son solamente frases sencillas, pequeñas, básicas, que he ideado para que nosotros las vayamos trabajando. Posteriormente vamos a pasar a la traducción del texto bíblico como tal. Hemos escrito la siguiente frase. Ella se leería así: Katab Moshe et HaTorah. Y este es el nombre de Dios, lo que se conoce como el tetragrama divino, que puede ser Adonai o puede ser Yahvah. Hay varias maneras de traducirlo. No Jehová, esa es una manera equivocada, pero podríamos decir Adonai, ¿correcto? El orden sintáctico de las frases en el hebreo es verbo. Esta primera palabra que nosotros tenemos acá es un verbo. Y luego viene el sujeto. Esta et de acá es una partícula de objeto directo. Y este sería un complemento. Aquí ya vemos una diferencia con el español. Recordemos que el orden sintáctico de una frase en el español sería primero el sujeto y luego estaría el predicado, que usualmente es un verbo. Entonces aquí nosotros tenemos que cambiar, porque aunque en el hebreo esté primero el verbo, obviamente al trabajarlo en el español tenemos que hacer ese cambio sintáctico para que suene bien en un adecuado español. De ahí que nosotros tengamos que tener siempre en cuenta ese juego de los cambios que hay en un idioma a otro. A veces otro cambio que se da es, por ejemplo, en el género de las cosas. Digamos, el término de barim, palabras, en el hebreo es masculino, pero en el español es femenino. Tenemos que hacer esos cambios. Por otro lado, también en la traducción tenemos que tener en cuenta si nosotros vamos a irnos por el lado de una traducción dinámica o una traducción formal. La traducción formal tiene que ver más con que está pegada esa traducción al texto original. Pero la traducción dinámica tiene que ver más con que nosotros vamos a descubrir es el sentido de la frase o el sentido del texto como tal. De ahí que nosotros tengamos tantas versiones de la Biblia, tantas traducciones, porque hay unas traducciones que son más pegadas a la original, por ejemplo la Reina Valera, pero hay otras traducciones que son mucho más dinámicas, la palabra de Dios para todo, la Biblia en lenguaje actual. Esas traducciones dinámicas son mucho más confiables que la Reina Valera, por algunas situaciones que se dan ahí. La verdad es que la Reina Valera no es la más confiable y eso tenemos que trabajar. Entonces acá tenemos una frase que inicia con el verbo. Este es el verbo katab, es el verbo escribir, pero acá ya está conjugado. ¿Cómo sabemos nosotros que está conjugado? Porque está acompañado ya de estas vocales, kames gadol en la primera letra de la raíz del verbo y pataj en la segunda. Entonces esa conjugación pertenece a la tercera persona masculino del singular. Esto nosotros lo sabemos cuando ya hemos visto el verbo en el tiempo perfecto y estamos viendo que esto corresponde a la estructura kal, tercera persona del masculino singular. Y les dije que era el verbo katab. Entonces, ¿cuál sería la traducción de este verbo? Sencillamente, escribió.
Es el verbo katab, escribir, y aquí ya nos está indicando qué tiempo está y qué estructura está. Entonces el tiempo es perfecto, correcto, y la estructura es un cal. Muy bien. ¿Cómo leemos esta siguiente frase? Aquí se lee Moshe. Esta palabra también me da la oportunidad para que nosotros analicemos que el punto shin que está acá tiene un doble trabajo en esta palabra. Es el punto shin, pero también sería la vocal holen, que estaría acompañando la M. Entonces ellos, para no colocar dos puntos acá, sencillamente utilizan un solo punto que tiene los dos roles. ¿Cómo se lee esta palabra? Moshe, 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 que es obviamente Moisés, ¿correcto? Ed, esta es la partícula de objeto directo del hebreo, ed, y se puede traducir entonces en este caso a, y en todas las frases que nosotros vamos a trabajar lo vamos a traducir de la misma manera. ¿A qué? Fíjese una cosa, algo bien importante para la traducción desde el hebreo es la observación. Nosotros tenemos que observar cada palabra detenidamente, porque recordemos que el hebreo tiene una gramática aglutinante. Habíamos dicho que el hebreo va recogiendo prefijos, infijos y sufijos para armar palabras nuevas. Por eso nosotros tenemos que identificar la palabra y empezar a identificar en esa palabra las diferentes partículas, prefijos o sufijos que tenga esa palabra. Por ejemplo, esta que tenemos acá, que habíamos dicho que es un complemento. Nosotros al analizarla decimos, esta palabra tiene un artículo definido. ¿Cómo sabemos que es el artículo definido? Entonces, en este momento y ahora, lo que vamos a hacer es que todo lo que hemos hecho hasta ahora lo vamos a fusionar en la traducción. Acá, entonces, tenemos que desempolvar los apuntes que nosotros tomamos del artículo definido. ¿Y cómo sabemos que es un artículo definido? Porque cumple la primera regla del artículo definido, que nos dice que delante de una palabra que no inicia con una gutural, el artículo es G, patak, y va acompañado de la Geshforte. Hatorá. Entonces, este artículo puede ser el, la, los, las. ¿Cuál sabremos que hay que tomar? El contexto nos lo dirá. El, la, los, las. No sabemos. Y acá vamos a trabajar. ¿Cuál es esta otra palabra acá? Torá. Torá. Torá, que es ley, ¿correcto? Entonces, la traducción de esta sería la ley. Y acá, en último momento, tenemos el nombre de Dios, como le comenté. Este es el nombre de Dios en hebreo, el tetragrama, que cuando nosotros lleguemos ahí tenemos que aprender a identificarlo. ¿Cómo se identifica este nombre de Dios en hebreo? Está mal escrito. Está mal escrito a propósito. Fíjense que en un escrito del hebreo, un escrito con puntuación masorética, es decir, con las vocales, que es lo que nosotros estamos trabajando, porque eso es lo que tenemos en el texto bíblico. En ese escrito no puede ir una consonante sola. Y mire que en este nombre de Dios está la segunda consonante sola, porque ellos lo hacen así a propósito, como es el impronunciable, el innombrable nombre de Dios. Entonces es para que la persona al llegar a él y que no lo reconozca inmediatamente diga, un momento, esta palabra está mal escrita. ¿Por qué está mal escrita? Para que termine diciendo, no, es que es el nombre de Dios, y por lo tanto ellos le dicen el Señor, el Señor. Entonces tenemos ¿cuántas palabras? Escribió Moisés a la ley el Señor. Obviamente ya tenemos la traducción, pero es una traducción que está muy literal. Nosotros tenemos que arreglarla, es decir, acomodarla para que suene adecuadamente en nuestro español. Acá tenemos la estructura sintáctica de una frase en el español. Como le dije, necesariamente debe iniciar con el sujeto, luego el verbo, un objeto directo, si tuviese un objeto indirecto, y un complemento. En este caso, entonces, debemos colocar el sujeto en primer lugar. ¿Cuál es? Entonces, Moisés. Moisés, y posteriormente trabajamos el verbo. ¿Moisés qué? Escribió. Moisés escribió, y acá tiene que haber una contracción, como
recordemos que se utiliza el objeto directo, en el hebreo se requiere, pero en el español no. No hay problema porque no estamos hablando de un ser humano. Si estuviéramos hablando de un ser humano, aquí en este objeto directo sí tendríamos que utilizar este objeto directo, pero aquí queda sobrando. Entonces sencillamente tomamos esta palabra de acá, la ley. Escribió la ley. Y también trabajamos esta otra parte, del Señor. Fíjense, ¿de dónde sale este artículo? Esta preposición y el artículo del, ¿de dónde sale? En el hebreo no está. Pero como nosotros lo necesitamos en el español, entonces debemos colocarlo de esa manera. Este es un pequeño ejercicio de lo que debemos hacer con las frases que yo voy a colocar. Ahora voy a escribir algunas frases que ustedes como estudiantes, por favor, me las traducen y las envían a la plataforma de la universidad para la calificación. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que hacer también un análisis morfológico. Es importante que nosotros hagamos este análisis morfológico porque eso nos va a ayudar muchísimo a ir interiorizando de mejor manera cada una de las palabras que nosotros trabajamos. Por ejemplo, el análisis morfológico de este verbo. Entonces nosotros decimos que ese verbo es un verbo que está en tiempo pasado, que recuerde que nosotros en nuestro curso le estamos diciendo a ese tiempo perfecto. Es un verbo que está en perfecto. Luego decimos que está en la estructura cal. Estructura cal. Cuando nosotros hayamos mirado, obviamente, los videos correspondientes a esa estructura, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder identificar fácilmente el verbo en cada una de las estructuras, ¿correcto? En este momento está en la estructura cal. ¿Qué más tenemos que decir? ¿En qué persona está y en qué número? Entonces decimos que también está en la tercera persona masculino singular. Tercera persona masculino singular, y que todo eso corresponde a la raíz, y acá colocamos la raíz del verbo. ¿Cuál es la raíz? La raíz es la kaf, la taf y la bet. La raíz kataf, y la traducción él escribió. Así vamos a hacer con cada uno de estas palabras que forman cada frase. Aquí en segundo lugar, entonces Moshe. Moshe es un qué. Moshe es obviamente un sustantivo. Entonces esta es la primera. Y decimos acá Moshe. Lo podemos escribir en hebreo si usted quiere. Moshe. Entonces decimos que Moshe es un sustantivo que en este caso es masculino y que es singular. Un sustantivo masculino singular, Moshe. Muy bien. En tercer lugar, en esta frase tenemos la partícula de objeto directo. Entonces esta la vamos a hacer nuevamente acá, y a esto sencillamente le vamos a colocar partícula de objeto directo, nada más. Partícula de objeto directo. Luego tenemos este sustantivo. ¿Qué vamos a hacer con este sustantivo? Entonces no, le vamos a colocar acá, nuevamente lo hacemos. Y acá en este sustantivo vamos a hacer lo siguiente. Decimos que tiene un artículo definido más el sustantivo femenino singular. Sustantivo femenino singular, que en este caso es Torah. ¿Correcto?
Luego, entonces, vamos al nombre de Dios. Y en ese nombre de Dios vamos a decir que es un sustantivo masculino singular. Y ese será entonces el análisis morfológico de cada uno de los términos que está conformando esta oración. Algo así es lo que vamos a hacer con las siguientes oraciones que les voy a escribir acá para que ustedes por favor las traduzcan y me la envíen a la plataforma como les había comentado. Muy bien, a continuación las frases. Muy bien, esta es la primera frase que tenemos para traducir. Nishmerun, Haneviin, Bakohen, Bair. Recordemos que en primer lugar está el verbo. Según los videos que hemos estado viendo, ¿a qué estructura y a qué tiempo pertenece este verbo? Entonces, el tiempo tiene unas características que deben cumplirse en este verbo. También la estructura se va a ver reflejada en este prefijo. La persona se va a ver reflejada en este sufijo, si es masculino o femenino, si es singular o plural. Posteriormente vamos al sujeto de la oración. Acá, tenga en cuenta, este sujeto tiene un artículo definido, mírenlo acá. Pero aparte del artículo definido también tiene una terminación que es plural masculino. Tenga por favor en cuenta eso, en el momento del análisis morfológico y en el momento también de la traducción. Luego tenemos acá otra palabra. Aquí en esta palabra tenga en cuenta que esta palabra tiene artículo definido más preposición inseparable. En este momento estamos haciendo una fusión de todos los elementos que hemos venido estudiando hasta el momento. Acá tenemos entonces preposición inseparable más artículo definido y están unidas a un sustantivo. Descubran por favor este sustantivo. Y acá tenemos una última palabra que también tiene preposición inseparable más artículo definido. ¿Cómo sabemos eso? Por favor, si no recuerda, mire sus apuntes o si no, mire los videos que ya hemos venido estudiando para identificar la preposición inseparable más el artículo definido. Para este ejercicio vamos a traducir 10 frases. Las 9 frases restantes las voy a subir en un escáner a la plataforma. Eso para los estudiantes de la universidad. Para las personas que están siguiendo este curso, por favor escríbanme a mi correo, yo con muchísimo gusto les envío esa frase para que usted pueda tener la opción de practicar la traducción. Les invito entonces que realicemos este ejercicio de traducción, puesto que nos va a acercar al objetivo primordial de este curso, que es traducir el texto bíblico, que más adelante estaremos llevándolo a cabo también con el libro de Ruth, puede ser. Gracias, muy amables, Dios les bendiga y espero las frases traducidas en el menor tiempo posible.